Capital Radio. Y seguimos con don Carlos, que estaba ansioso ya por intervenir, donde tiene un montón de cosas bonitas que decirnos, que yo no sé qué está pasando, porque don Carlos habla, dice, pero chimpum, y nada, no sé qué es lo que sucede, pero está difícil el tema y habrá que ir pues poco a poco aclarando la situación. No sé si él habrá oído a Mónica, ¿no? Mónica nos está contando una serie de cosas, pero yo le he hecho varias preguntas y no hemos conseguido interactuar perfecto. A ver si Carlos nos dice con claridad qué es lo que está pasando, porque además Carlos tiene una visión más regional, voy a decir regional, ¿no? Y Mónica tiene una visión más de La Palma. Hay una cosa que estaba comentando ahora que me dejó fuera de contexto, pues digo, es verdad que le hace falta a uno estudiar mucho, para eso estudiaste tú. Y bueno, tú y los alumnos que tienes arriba, que creo que tienes uno que es una maravilla, que lo llaman el cerezo, ¿no? No sé si se llama el cerezo, ¿no? El nombre de él, pero el cerezo lo llaman, no sé por qué. Y entonces estamos hablando de que te mandé unas imágenes del Barranco Las Angustias y tú me contestaste, y, dice, eso, bueno, y un señor hablando en el barranco, me faltó esa parte, diciendo el desperdicio tan grande de agua, y tú me dijiste, no, José Juan, ahí no hay desperdicio, porque eso puede llevar un máximo de 12, 13 hectómetros, y lo que se infiltra son 220, ¿no? Ahora me corrige, me dijiste sobre 220, y yo me quedé loco, digo, vamos, que lo que lleva al barranco son 13 hectómetros, me imagino que al año, y lo que se infiltra es 220. ¿Lo he dicho bien o me he equivocado? Bueno, te han bailado un poco las cantidades. Mira, bueno, pues aclara. Lo que corre por el Barranco de las Angustias cada año, los años que corre, que no todos los años corre, pero cuando corre, lo que corre son 10 hectómetros cúbicos de agua al año. En total, en la isla, en todos los barrancos de la isla, contando el Barranco de las Angustias, corren 15, ¿de acuerdo? Bien, lo que se infiltra en el acuífero todos los años son 265. ¿Cuál es la diferencia? Como decía Shakespeare, lo que corre por los barrancos es el ruido. Las nueces es lo que está debajo de la tierra. Por eso estas islas se han dedicado, si tú te fijas, la iniciativa privada ha hecho muy pocas presas. Lo que ha hecho ha sido muchas galerías y muchos pozos. ¿Por qué? Porque la iniciativa privada, el hombre de a pie privado, se tenía que jugar el dinero y tenía que ir a seguro. Y el ir a seguro es picar el subsuelo y sacar el agua subterránea. ¿Por qué? Porque hay mucha más y porque además es más fácil sacarla. Porque el problema también es el Barranco de las Angustias, yo te digo, que corren 10 hectómetros cúbicos de agua al año. ¿De acuerdo? Pero resulta que de esos 10 que vienen, el 20%, o sea, 2 hectómetros cúbicos, son piedras y tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú coges y pones una presa, si la pusieras en el Barranco de las Angustias, y que te viniera esa riada, imagínate que la presa que más grande se ha pensado poner en el Barranco de las Angustias era de 2 hectómetros cúbicos, que era la presa de la Viña. Bien, pues esa presa, que tenía 2, como tendría que dejar pasar 10 que venían, ¿qué pasaría? Se pasarían los 10, pero se quedarían los 2 y aterrarían la presa. O sea, que en un año, el primer año que corriera el Barranco de las Angustias, la presa de la Viña la dejaría
aterrada, con lo cual vendría bien para montar un campo de fútbol, pero desde luego no para sacar agua. Esa historia es una historia muy larga, que está dando vueltas, bueno, desde siempre, pero el querer hacer una presa es de principios de siglo, y ha habido muchos intentos. Yo he escrito varios artículos porque a mí me tocó diseñar una presa en el Barranco de las Angustias, que era la presa de la Viña, y claro, yo a medida que me fui metiendo en el problema, parece que en principio dices, pues es el mejor sitio de Canarias, porque es la cuenca que más agua tiene de escorrentía de todo Canarias. Y dices, pues aquí es donde ideal. Pero claro, ¿qué pasa? Que empiezan a salirte problemas. El primer problema es que en la caldera de Taburiente se cae todo. Se está cayendo todo. ¿Por qué? Porque se está erosionando. Y entonces se te forman presas aguas arriba, porque se cae una ladera y tapa el barranco. Ese barranco esa presa que tapa todo el barranco, se va llenando, hasta que de repente salta el agua por encima. Cuando el agua salta por encima de una presa que se ha hecho con el material de una ladera, lo que hace es que se lleva la presa también, y entonces no te lleva un 20% de piedras, sino un 50%. Y entonces te mete ese material en tu presa, en la que hayas hecho aguas abajo. Ese es el primer problema. El segundo problema es que los barrancos, y el de las Angustias es uno de ellos, tiene una pendiente muy alta. Y luego, si te fijas, los barrancos en Canarias se van ensanchando a medida que llegan a la desembocadura. No es como en los continentes, que hay estrechamientos y hay ensanchamientos, con lo cual tú la presa la pones donde se estrecha y coges el ensanche, con lo cual coges mucho embalse. En cambio, aquí en Canarias no. Como los barrancos son casi todos muy rectos, que van de cumbre a mar muy deprisa, porque tienen una pendiente muy alta, la amplitud del barranco se va haciendo cada vez más grande, y cuando más ancho es, ¿qué es? En la desembocadura, que es donde no puedes hacer ya la presa. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, todo eso son condicionantes, pero es que además, en el Barranco de las Angustias hay otro condicionante más, y es que por ley, la Ley de Aguas de Canarias te dice que todas las aguas subterráneas o superficiales son públicas, excepto aquellas que caigan en una cuenca en la que toda la cuenca es particular. En ese caso el agua es privada. Y resulta que en la caldera de Taburiente, hasta Dos Aguas, todo ese terreno hasta llegar a la hacienda del cura, en la margen derecha, todo ese terreno es de las haciendas. Luego, si tú hicieras una presa de ahí para arriba, ese agua sería de las haciendas. O sea, se la haría el Estado, pero el agua se la quedaría en las haciendas. ¿Veis el problema? Por eso no vale la pena hacer una presa. Yo cuando me tocó el tema, lo que hice fue bajar la presa y me fui al tomadero de la Viña, que ya está en la parte de que en la margen derecha está la hacienda del cura, con lo cual ya el agua era pública. Bien, lo puse ahí, pero ¿qué pasó? Que me empezaron a salir problemas por todos lados. La margen izquierda es un deslizamiento, se ha movido, con lo cual se me escaparía el agua por la izquierda. Entonces tuve que poner una pantalla, la pantalla continua de impermeabilización. Luego resulta que me di cuenta que yo lo más que podía captar eran esos 2 hectómetros cúbicos, que era lo que había captado todo el mundo como muchísimo. Claro, ¿qué pasaba? Que esos 2 hectómetros cúbicos que yo podía captar eran el 20% de los 10 que vendrían en un año que viniera agua. Con lo cual, en el año que viniera agua, que vendrían 10, venían 2 con piedras y acarreo. ¿Qué me pasaría? Que se me quedaría toda la presa de los 2 hectómetros cúbicos aterrados. ¿Qué hice yo? Bueno, pues solucionarlo. ¿Cómo? Sacando el barranco por la derecha y dejando la presa en la izquierda. O sea, haciendo un canal en la zona de la margen derecha. Y metía todo el barranco entero por la margen derecha. ¿Qué pasó? Que lo solucioné. Pero, claro, va solucionando uno, va solucionando otro, va solucionando otro más y otro más.
y al final te das cuenta que incluso hay años que no te corre nada y que además encima, si tú le quitas agua al barranco, se la estás quitando a los pozos de abajo, porque todos los pozos del barranco de las Angustias, que son desde empiezas en Juan Graje, Candelaria, Morriña, Zona Alta, el Duque, el Remolino, el Rayo, hasta la Fuerza de las Angustias, todos esos pozos se nutren del agua que corre por el barranco. ¿Por qué? Porque cuando deja de correr el barranco, el agua sigue circulando por los acarreos y va recargando todos esos pozos. Luego, si tú le pones una presa, le estás quitando ese agua. Entonces, como ves, todo eso son otros inconvenientes. Al final, ¿qué pasaba? Que costaba tanto hacer la presa, costaba tanto, que para el agua que iba a sacar, y no todos los años, no valía la pena hacerlo. Y así terminé yo el proyecto, diciéndole, miren ustedes, ustedes que se empeñan en coger este agua, aquí está la solución, así la pueden coger, pero para lo que les va a costar, pues vale la pena que la dejen correr. Porque esa es otra de las cosas. El barranco de las Angustias es como un toro cuando sale del pretil. Cuando le abren la puerta en la Plaza de Toros y sale el toro, que sale en tromba, eso es el barranco de las Angustias. Cuando viene esa riada, es tremendo. Lo mejor que se puede hacer uno es aparcarse. Hay osados que cogen la montera y se ponen a torear, pero hay que ser muy valiente, muy osado para hacerlo. Lo que hay que hacer con ese barranco es dejarle que corra. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está limpiando. Entre otras cosas, está creando todavía la caldera de Tauriente. Yo este barranco me lo conozco porque cada vez que llovía, me solía ir con Rosendo Luis Cáceres, que ahora es el presidente de los heredamientos, y nos recorríamos el barranco para ver, tanto cuando corría como cuando dejaba de correr, y veíamos cómo el barranco cambia el cauce, cómo va moviendo las piedras. Hay piedras que pueden tener 10 metros cúbicos de tamaño, que los hemos visto moverse. Y hemos visto moverse piedras de ese tamaño con apenas medio metro de agua. Esa es otra de las cuestiones. ¿Cómo tan poca agua mueve una piedra tan grande? Pues es un sistema que también averiguamos. Pues... Luis y yo. Dime. No, se nos metió algo por el medio, ¿no? Estábamos con la piedra y se nos metió algo que nos interrumpió, pero no fui yo, ¿sabes? Fue el técnico que no sé qué le pasa hoy. ¿Y cómo se mueve una piedra de esa magnitud? Pues tú imagínate un bolo que se llaman así, un bolo que tenga, por ejemplo, 5 metros de diámetro. ¿Te das cuenta? 5 metros de diámetro es casi una casa de 2 pisos. Vale. Bien, esa piedra está encajada en el acarreo. Está clavada en el cauce y está llena de piedras pequeñas que están por allí. Bien, claro, esa piedra entorpece el cauce. Lo que hace es que le hace disminuir de sección. Entonces el agua se va a la derecha y se va a la izquierda, pero como disminuye la sección, aumenta la velocidad del agua. Entonces, al aumentar la velocidad, excava por delante de la piedra, le está excavando todo el acarreo y se lo está llevando hacia adelante. ¿Qué es lo que le pasa a la piedra? Que se queda sin el apoyo, que está enterrada, y entonces cabecea y se va adelante. Y así se mueven esas piedras, a base de ir cabeceando, de ir dándole un cuarto de giro para irse moviendo cada vez que viene una riada. Pero la gente que conoce el barranco te puede contar que se caen paños enteros, laderas enteras se caen y se forma una presa. La última presa que se produjo así fue en el 2000, no sé si 8, 9 o 10, o 2010 más o menos, y se cayó toda una ladera, se quedó tapada, que se formó una presa que dejó el barranco completamente plano hasta el tomadero de la Estrechura, que es un tomadero que está a la cota 380 o por ahí. Lo dejó completamente plano. A la siguiente riada, el agua saltó por encima de la presa, la rompió, se llevó todo, se llevó el cierre y se llevó todo el acarreo. Y todo eso es lo que va a parar abajo.
a la desembocadura. Ese es otro de los problemas que tenía esa presa. Porque si esa presa que tú le pongas al barranco de las Angustias se rompe, se lleva no solo el agua que la ha roto, sino todo el material que ha depositado. Con lo cual el nivel del agua se levanta. Porque cuando el agua corre sola, va a una altura, pero cuando el agua corre con piedras, tiene más altura. Entonces, toda esa masa de agua al llegar a la desembocadura puede generar un problema tremendo, de catástrofe. ¿Por qué? Porque ahí viven, me parece que son 1000 y pico personas en la desembocadura del barranco de las Angustias. Además, si tú te fijas, el barranco de las Angustias viene con un ancho y cuando llega a la desembocadura, de repente se ensancha muchísimo. Es donde están los edificios estos de vecinos. Bien, ¿por qué se ensancha? Cuando ahí pasa una cosa de esas, hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué se ensancha el barranco al llegar a la desembocadura? Porque el mar crea un tapón. Porque date cuenta que el agua viene corriendo por un barranco y puede venir corriendo con una pendiente pues del 4, el 5%. Pero cuando llega al mar, el mar está plano. Ahí ya no hay pendiente. Entonces, y no solo no hay pendiente, sino que si le pilla en marea alta, el nivel de agua sube. Con lo cual, el agua que viene por el barranco se encuentra con una barrera que en el mejor de los casos está plana, pero ya no lleva la pendiente que traía, con lo cual le frena. Al frenarle, hace que se vaya hacia las márgenes, la erosiona y por eso es más grande, más amplio siempre la desembocadura que cualquier otra parte del barranco. Es una cuestión de mirar y de pensar. Eso es lo que les decía yo a mis alumnos. Que cuando uno no entiende una cosa, lo que hay que hacer es pensarla, porque quizás terminas entendiéndola y si no, la buscas, pero nunca la dejes de solucionar, porque esa es la manera de aprender. Y Carlos, ¿y entonces por qué esos 260 metros cúbicos? No, hectómetros, ¿no? Hectómetros. Hectómetros cúbicos, sí. Hectómetros cúbicos en un año. Sí, en un año. Cada año, según los números del último plan hidrológico, que está aprobado, porque ahora lo van a cambiar, lo quieren cambiar para que disminuya la infiltración, para así justificar las desaladoras, pero eso es otra guerra, ¿no? Bien, pero el que todavía está en vigor, que es el que lleva, ese número está puesto desde el año 90, son 260 hectómetros cúbicos de agua al año. Eso se infiltra cada año y lo que corre son 15. Entonces, fíjate la diferencia. Lo que corre por todos los barrancos de la isla, 15, y lo que se infiltra en toda la isla, 265 o 260. Bien, eso, si tú no la coges, se va al mar. Y se va al mar ese año. Esa es la cuestión. O sea que pero tú se va al mar, veas... espera. Se va al mar, no, porque si la galería está ahí, irá a la galería, ¿o no? Bueno, bien, entonces lo que hacemos es, como las galerías sacan 40 hectómetros cúbicos de agua todos los años, 265 que se infiltran menos 40, te quedan 225. Esos 225, quítale 10 que quitan los pozos, con lo cual te quedan 210 que se van que cada año se van al mar. ¿Vale? Esos 210 sí se van al mar seguro. Seguro. Claro, si no los coges se van al mar, que es el morir, que decía el poeta. Pero, y eso es tan rápido. ¿No me decías tú cuando el tema del cerezo que descubrió los microplásticos en la tubería, que esto tendría que ser de la época de los romanos? Entonces, ¿la infiltración que es rápida o lenta? Ahora me quedé confundido. No, hombre, hay la infiltración. Eso seguro a quien oigas, pero si tú oyes a los hidrogeólogos, estos sesudos que toman los análisis con el tritio y toman la muestra, les sale que el periodo de circulación del agua dentro del acuífero dura miles de años. Eso era lo de los sumerios que decíamos. Pero, claro,
¿qué es lo que pasa? Que eso lo dicen los hidrogeólogos de despacho. Los hidrogeólogos que están perforando galerías y que perforan pozos te podrán contar que en galerías, por ejemplo, en el Pozo de los Padrones, cuando yo perforaba la galería de fondo, veíamos venir el agua a los 15 días de llover. En la galería de Ipalán tardaba también como un mes en llegar, en recorrer 700 metros de desnivel de agua. Por ejemplo, es que también depende de la isla y depende de la permeabilidad del terreno. Por ejemplo, en los nacientes de Marcos y Cordero, en La Palma, ellos saben que funcionan, aumentan de caudal entre un mes y 3 meses después de llover. Las haciendas de Argualitas a Corte también te dicen que ellos ven salir en las galerías de ellos aumentar el caudal o aumentar la presión también a partir del mes o de los 2 meses. También es verdad que estamos hablando de manantiales o de galerías altas que están cerca de la superficie, pero vamos, en terrenos con la permeabilidad del Hierro, de La Gomera o de La Palma, o incluso hasta de Tenerife, yo lo de los miles de años no me lo creo. No me lo creo porque yo he perforado y he visto lo que tarda. No he hecho ningún análisis de tritio en mi vida. El análisis de tritio también es muy curioso, porque el tritio en verdad en la atmósfera no está, no existe. Lo que pasa es que debido a las bombas atómicas que han tirado la humanidad, se ha ido aumentando poco a poco el tritio. Entonces esa es una manera de determinar cuándo ha llovido en un sitio, si tú sacas el agua y te da un contenido en tritio. En ese momento en la atmósfera habían explotado, por ejemplo, 8 bombas. Pues dices, eso era del año 54. Entonces, pues la pones. Ahora, eso sí, si coges un agua antes de la primera bomba atómica, entonces te has quedado sin análisis y sin determinar. ¿Te has quedado? Pero, claro, esa es la cuestión. Te has quedado sin la información. Te has quedado sin la información, ¿no? No, aparte que creo que también el tritio se va descomponiendo y parece que no es estable con los años, con lo cual ahora están con problemas, porque como ahora ya nadie tira bombas, bueno, esperemos que no, porque tal y como está el mundo, vete a saber. Pero como ahora nadie tira bombas, pues parece que no se va recargando ese tritio, ¿no? Entonces pues se van a quedar los hidrogeólogos sin un análisis. Es que sabes también qué les pasa. Hay muchos científicos que el problema es que ellos usan cosas para medir. O sea, ellos sacan una muestra, sacan un dato, lo meten en un cuadro y te da 28. Y con este 28 sacas lo que tú tengas que sacar. En cambio, hay otra manera de hacer esas cosas, que es meterse en el terreno, meterse en las galerías y observar. Además, en un sitio como Canarias, que está lleno de galerías y está lleno de pozos, es una pena quedarse en el despacho. Lo que hay que hacer es meterse ahí dentro y de esa manera sí que ves lo que está pasando. Es lo que he dicho yo siempre. Piensa que estas islas son una verdadera universidad de aprender lo que sucede bajo tierra, e incluso encima de tierra también. Los problemas que han tenido las presas, que ahí ya hemos empezado hablando tú y yo de presas en este programa, los problemas que ha tenido de presas a lo largo de todos los últimos 150 años, o casi 200, no solo en esta isla de Tenerife, sino en todas, es porque se ha sacado una experiencia. ¿Cuál es la experiencia que se debe sacar? Que al agua que corre, déjala correr. Porque te sale primero más barato, te sale luego más seguro y además el dinero que vas a invertir te sale mucho más barato si te metes bajo tierra. Que además date cuenta que para eso están lo que han hecho los demás. Hay que aprender de los demás. ¿Qué es lo que ha hecho el canario? Buscar el agua bajo tierra, no buscarlo en las presas. Las presas los canarios han hecho muy pocas. Lo que de verdad es una maravilla en estas islas es la cantidad de galerías y la cantidad de pozos que hay hechos. Esa es la manera de cómo ellos han solucionado y esa es la manera que nosotros deberíamos de seguir haciendo. Pero ahora no, ahora ya ni
ni galerías, ni presas, ni pozos, ni nada. Ahora ya son desaladoras. Sí. Esa es otra guerra también. La desaladora es importante porque sin la desaladora no llegamos a ninguna conclusión. Es algo, de todas maneras, yo estoy preguntando a ver si Mónica el próximo día me da los precios del agua con exactitud y vemos a ver qué es lo que está sucediendo con el precio del agua. Si realmente el Cabildo está poniendo el agua a un precio, la industria privada, no sé si llamar a esto industria, la pone a otro precio, si con la desaladora va a ser más barata, va a ser más cara, es que al final esto es un rebujón. Si tú oyes a Gregorio Alonso, el alcalde de Fuencaliente, que en una declaración reciente se ha soltado diciendo que ahora no va a haber problema porque las desaladoras, como las van a poner los organismos públicos, el agua de las desaladoras va a ser pública. Bien, se olvida que en La Palma, Cano Palma ha pedido una desaladora y ha pedido la subvención. Luego esa desaladora de Cano Palma va a ser privada, pagada con una subvención con dinero nuestro y que ellos van a poner el precio que les dé la gana. Bien, esa es una de las cosas, pero es que además, date cuenta que eso de que el agua al ser pública va a ser más barata, sí, claro, depende del origen, porque si tú para producir agua te vas a gastar 10, el Estado lo que no puede hacer es decir que va a venderla 5. ¿Verdad que no? Porque puede crear un problema de endeudamiento a base de subvenciones y demás, que es exactamente lo que están haciendo. Porque, por ejemplo, acaban de salir 8,5 millones de euros para compensar los precios de las desaladoras y compensar precios de desaladoras privadas y públicas. Con lo cual volvemos a caer otra vez. Compensamos nosotros el dinero para que el beneficio se lo saquen los privados. Pues no. Y además, en todo esto, si Gregorio Alonso dice que ahora ya no hay problema, porque el lobby del agua dice que tiene que estar preocupado, porque el Estado va a poner desaladoras, si el lobby del agua es que está poniendo una desaladora, este hombre se cree que todos los demás somos tontos. Si es el mismo los que Cano Palma es quien está poniendo una desaladora, y luego no es más. Si de verdad tú quieres abaratar el agua, entonces abre el túnel de trasvase, que el túnel de trasvase está a la cota 425 y riegas por gravedad y con agua que es pública y no cuesta nada. Eso sí es abaratar, pero ¿por qué de una desaladora? Pues por lo de siempre, porque en el mercado hay que poner, para favorecer al lobby, hay que poner, aunque sea la administración que lo haga, hay que poner agua cara, escasa y mala. Esa es la solución para mantener. Increíble. Carlos, hemos llegado al final. Se nos fue la media hora como un tiro, ¿no? Yo no sé, vamos dejando las cosas más o menos claras. A ver si al final hay alguien que se oponga, alguien... Bueno, ahí tenemos a Mónica ya en una asociación que están luchando. A ver, yo no sé, ya veces que me entra, no voy a decir depresión porque no me gusta la palabra, ¿sabes? Pero me siento frustrado porque venga un... Yo no sé cuántos años llevamos con esto y seguimos y esto cada vez va más. Oye, Carlos, un saludo. Hasta el próximo jueves si nos dejan, porque también está por el otro lado ya el tema en el Congreso para ir controlando a los periodistas y aquellos periodistas que no estén con el sistema seguramente nos sacarán, ¿sabes? Nos mandan para casa. Un saludo, lo dicho, feliz fin de semana. Igualmente. Oye, el jueves creo que es fiesta. El jueves creo que es fiesta, no estoy seguro. Pero te lo aclaro el lunes, ¿vale? Vale. O pues el realizador que estará oyendo y se sabe todos los días de fiesta, también me lo puede decir. Un saludo, Carlos. Igualmente, un abrazo para todo el mundo. Y un saludo para nuestros oyentes y gracias por interactuar tanto, que a veces no puedo leer todo lo que me ponen aquí y las preguntas, pero bueno, vamos poquito a poco. Sean buenos y hasta el próximo, no sé, deja ver si el próximo es o no es. Miguel, dime si el próximo es o no es.